0, 1, 6 y 11, 6. Para hallar el área, consideremos el lado superior del triángulo como la base. ¿Cuán larga es la base? La base es la distancia entre 1, 6 y 11, 6, y esa distancia es 10. Para hallar la altura, extiendan la base hacia la izquierda. La altura es el segmento lineal desde el punto 0,6, bajando hasta el punto 0,0. Esta mide 6 unidades de largo. Así que el área de este triángulo es la mitad de 10 multiplicado por 6. La respuesta final es 30 unidades cuadradas. Ya vieron que las alturas son segmentos lineales muy útiles. Nos ayudan a hallar el área de un triángulo. Ahora queremos mencionar otro segmento lineal especial asociado con triángulos. Una transversal de gravedad es un segmento lineal dibujado desde cualquier vértice de un triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Cada triángulo tiene 3 transversales de gravedad, una desde cada vértice. Por ejemplo, en el triángulo ABC que mencionamos antes, las 3 medianas son la transversal de gravedad desde el vértice A hasta el punto medio de BC, la transversal de gravedad desde el vértice B hasta el punto medio de AC y la transversal de gravedad desde el vértice C hasta el punto medio de AB. ¿Recuerdan cómo hallar las coordenadas de esos puntos medios? Aprendimos que toman el promedio de las coordenadas de ambos extremos. A y B tienen ambos la misma ordenada de 5. El promedio de sus coordenadas X es 2 más 6 dividido por 2, lo que nos da 4. Así que el punto medio de AB está en 4, 5. B y C tienen ambos la misma abscisa de 6. El promedio de sus coordenadas Y es 5 más 2 dividido por 2, lo que da 3,5. Así que el punto medio de BC está en el punto 6, 3,5. La coordenada X del punto medio de AC es 2 más 6 dividido por 2, lo que da 4. La coordenada Y es 5 más 2 dividido por 2, lo que da 3,5. Así que el punto medio de AC está en 4, 3,5. Con esto concluimos el segundo video de la serie de geometría plana. Aprendimos acerca de diversos polígonos, especialmente los de 3 lados o triángulos. También vimos el uso de las pruebas lógicas dentro de la geometría. Y finalmente, utilizamos los métodos de la geometría de coordenadas para aprender más acerca de los triángulos. Rebobinen y repasen esta cinta todas las veces que sea necesario hasta que hayan dominado el material. Y luego encontrémonos una próxima vez para un estudio profundo de los triángulos. Se despiden hasta entonces Alan Roberts y Vanessa Stewart. Gracias por trabajar junto a nosotros. Nos vemos pronto. Hola, yo soy Alan Roberts y ella es mi compañera Vanessa Stewart. Comencemos describiendo 2 de los términos básicos utilizados en el estudio de la geometría, un punto y una recta. 2 líneas rectas se cortan en un solo punto. Y si tenemos 2 puntos, podemos dibujar una sola línea recta. Ahora, definamos con más cuidado y precisión a lo que nos referimos con puntos y líneas rectas. Un punto es una posición sobre un plano, y lo mostramos dibujando un punto o manchita. Pero si nuestros puntos son demasiado anchos, podemos atravesarlos con 2 líneas rectas. Así que cuando hablamos de un punto, solo nos referimos a una ubicación o posición sobre el plano. Imagínenselo sin ancho, solo con posición. Lo dibujamos como punto, pero recuerden que no tiene ancho. Generalmente describimos un punto con una letra mayúscula, como A, B o C. Una línea recta puede dibujarse entre 2 puntos cualquiera. Les repito que debemos darle un cierto ancho al dibujarla, pero imaginen que no tiene ancho en absoluto. Podemos identificar una línea recta ubicando 2 puntos sobre ella y dibujando una barra con flechas en ambos extremos, sobre las letras. Las flechas indican que la línea se extiende en ambas direcciones para siempre. La porción de la línea entre A y B se llama segmento lineal AB, y lo escribimos una barra sin flechas. Nuestro próximo tema es el estudio de las rectas paralelas. ¿Qué queremos decir con las palabras rectas paralelas? Imaginen cualquier par de rectas en el mismo plano.
Puede que las líneas se corten en algún punto o quizás jamás lo hagan. En el caso de que las líneas no se corten jamás, decimos que ambas líneas rectas son paralelas. En esta figura, las líneas L y M son paralelas. Se utilizan estas dos líneas pequeñas para indicar que las líneas son paralelas. Cuando dos líneas son intersectadas por una tercera línea, esa tercera línea que corta a través de las primeras dos se llama transversal. En nuestra figura, la línea T es una transversal que corta las dos líneas rectas L y M. Cuando una transversal corta a través de dos líneas, forma ángulos con dichas líneas. Los ángulos que están al interior entre las líneas L y M se llaman ángulos interiores. En nuestra figura, los ángulos 1, 2, 5 y 6 son los ángulos interiores. Los ángulos que están afuera sobre la línea L o bajo la línea M se llaman ángulos exteriores. En nuestra figura, los ángulos 3, 4, 7 y 8 son los ángulos exteriores. Ahora examinemos más de cerca los ángulos que se forman cuando las líneas paralelas son cortadas por una transversal. Hallaremos hechos muy importantes acerca de los ángulos interiores y exteriores. Consideremos primero los ángulos interiores. El ángulo 1 y el ángulo 6 se ubican a lados opuestos de la transversal. No son adyacentes entre ellos. Decimos que los ángulos 1 y 6 son ángulos alternos internos. Los ángulos 2 y 5 son otro par de ángulos alternos internos, ya que están a lados opuestos de la transversal y no son adyacentes entre ellos. Fíjense que los ángulos 1 y 6 parecen ser del mismo tamaño, es decir, son congruentes. Afirmamos este hecho como un postulado. Cuando dos líneas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores alternos son congruentes. Ahora consideremos los ángulos exteriores alternos. Eso quiere decir que estos ángulos exteriores no son adyacentes y están a lados opuestos de la transversal. ¿Pueden hallar los ángulos alternos externos en esta figura? Es correcto si dijeron ángulos 3 y 8 y ángulos 4 y 7. ¿Creen que los ángulos alternos externos son congruentes? Basándonos en lo que ya hemos aprendido, podemos comprobar que sí son congruentes. La prueba es la siguiente. Sabemos que los ángulos 1 y 6 son congruentes porque son ángulos alternos internos. También sabemos que los ángulos 3 y 1 son congruentes porque son opuestos por el vértice. Los ángulos 6 y 8 son congruentes por la misma razón, son ángulos opuestos por el vértice. Así que concluimos que estos cuatro ángulos son congruentes. Uno de los pares, 1 y 6, son los ángulos alternos internos que mencionamos al principio. El otro par, 3 y 8, son los ángulos exteriores alternos. De la misma forma podemos mostrar que los otros ángulos exteriores alternos, 4 y 7, son congruentes. Así hemos comprobado algo muy importante. Cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos externos son congruentes. Y podemos aprender un hecho más de nuestra comprobación. El par de ángulos 3 y 6 también son congruentes. A los ángulos 3 y 6 los llamamos ángulos correspondientes, porque sus posiciones corresponden relativas a la transversal. Cada uno se ubica en las esquinas superiores derecha sobre las líneas L y M. Y similarmente los ángulos 1 y 8 son iguales. Estos también son ángulos correspondientes, ubicados en las esquinas inferiores izquierdas bajo las líneas paralelas L y M. En resumen, ¿qué sabemos hasta ahora acerca de los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal? Los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes, y los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué hay de los ángulos 1 y 5? ¿Son congruentes? Por supuesto que no. De hecho, en la figura pueden apreciar que el ángulo 1 es un ángulo agudo y el ángulo 5 es un ángulo obtuso. Pero podemos hacer una afirmación acerca de los dos ángulos 1 y 5. Ambos ángulos son suplementarios. Sumados, forman un ángulo recto o 180 grados. Y podemos comprobarlo de la siguiente forma. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados, porque forman una línea recta.
Pero el ángulo 5 es exactamente del mismo tamaño que el ángulo 2 porque son ángulos alternos interiores. Así que podemos poner el ángulo 5 dentro de la primera ecuación en lugar del ángulo 2. Tal como los ángulos 1 y 5 son suplementarios, los ángulos 2 y 6 son suplementarios. En resumen, podemos afirmar que cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. Ahora comenzaremos a discutir la geometría analítica. Veamos qué significa eso. Dos de las ramas principales de las matemáticas son álgebra y geometría. Generalmente describimos el álgebra como la rama que involucra números y ecuaciones. La geometría involucra puntos, líneas, figuras y formas. En el siglo XVII, un matemático francés llamado René Descartes desarrolló la idea de combinar álgebra y geometría. Esta combinación nos permite utilizar ideas algebraicas para ayudarnos a entender geometría y a utilizar ideas geométricas para ayudarnos a entender álgebra. A esta interacción entre álgebra y geometría le llamamos geometría analítica. Veamos cómo funciona esto. En esta línea numérica, cada punto representa algún valor de x. Al centro, x es igual a 0. Hacia la derecha, x tiene valores positivos y hacia la izquierda, x tiene valores negativos. Si nos movemos hacia la derecha desde el punto donde x es igual a 0, llegamos al punto donde x es igual a 1, después 2 y 3 y 4 y 5. Si nos movemos hacia la izquierda del 0, llegamos al punto donde x es igual a 1 negativo, etc. Los valores fraccionados también están representados en la línea numérica. Por ejemplo, el punto medio entre 0 y 1 está donde x es igual a medio. Igualmente, todos los puntos geométricos están representados por un número algebraico, y cada número algebraico está representado por un punto geométrico. Esta línea donde están representados todos los valores de x se llama eje horizontal o abscisa. Ahora dibujemos otra línea numérica, perpendicular al eje horizontal. Todos los puntos a lo largo de esta línea representarán algún valor para y. A esta línea la llamamos eje vertical u ordenada. Cada punto del plano puede ser identificado por el valor de x y de y. Por ejemplo, el punto A en esta figura se encuentra donde x es igual a 3 e y es igual a 5. Podemos escribir dicho punto utilizando un par de números entre paréntesis. El orden del par es importante. El primer número es el valor de x, o la abscisa del punto. El segundo número es la ordenada. Ahora veamos otros puntos sobre el plano. El punto B se encuentra donde x es igual a 2 negativo e y es igual a 4. El punto C se encuentra donde x es igual a 1 negativo e y es igual a 3 negativo. Y el punto D está donde x es igual a 2 e y es igual a 2 negativo. En resumen, cada punto geométrico está identificado por un par ordenado de números, donde el primer número representa el eje horizontal o abscisa y el segundo representa el eje vertical u ordenada. Ahora consideremos la distancia entre dos puntos. Para hallar la distancia horizontal entre dos puntos que están ubicados sobre el mismo eje vertical, sencillamente contamos la cantidad de espacios que hay entre ellos. Por ejemplo, en esta figura ambos puntos están en las dos posiciones donde x es igual a 1 y x es igual a 6. Al contar las posiciones entre ellos, vemos que la distancia entre ambos puntos es 5. Otra forma de calcular la distancia horizontal entre estos dos puntos es restando ambos valores de x. Fíjense que los valores de y son los mismos en este caso, y restamos los valores de x. Así que en este caso tenemos 6 menos 1 es igual a 5, lo cual es la distancia. Si uno o ambos valores de x es negativo, este método de restar las coordenadas x funciona igual. En este caso, donde las abscisas son 3 y 7 negativo, anotamos 3 menos 7 negativo o 3 más 7 para una distancia de 10. En este caso, donde las abscisas son 3 negativo y 12 negativo, restamos 3 negativo menos 12 negativo, lo que da 3 negativo más 12 para una distancia de 9. La distancia siempre es positiva, así que si le restan un número a un segundo y el resultado le sale negativo, usen el valor positivo para la distancia.
Por ejemplo, si le hubieran restado 3 negativo al 12 negativo del último caso, habrían tenido